Hoy voy a explicarles un poquito de lo que es el principio de Arquímedes o el principio de la fuerza de empuje. Según Arquímedes, la fuerza de empuje es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Para realizar este experimento necesitamos conocer algunos datos importantes, como que la densidad es masa sobre volumen y la densidad del agua es 1 gramo sobre milímetro. También necesitamos, estos son algunos de los materiales que vamos a usar, de los cuales nos interesa este peso, que es el del tapón grande. Más tarde les explicaré para qué. Ahora, una explicación sencilla del principio de Arquímedes es que al introducir un líquido en el agua, este líquido, este objeto desplaza agua igual al volumen de este objeto. La fuerza de empuje, la fuerza de empuje, que es esta de aquí, es igual al volumen de este líquido desplazado, es decir, al volumen de este objeto también. Y esa es la razón de que muchos objetos floten. Ahorita veremos cómo sucede todo esto. Bueno, para verificar los datos más tarde necesitamos hallar el volumen de este tapón. El volumen del tapón es igual a 1/3 de pi Si hacemos esta ecuación en la calculadora, veremos que el volumen de este tapón es 34,87 centímetros cúbicos. Ahora, para comprobar este principio, insertaremos este vaso de agua en un recipiente y lo rellenaremos hasta arriba. Depositaremos el tapón y veremos cómo este desplaza agua. El volumen total del líquido desplazado es 35 milímetros cúbicos. Ahora miraremos cómo funciona esto en los barcos. El principio de Arquímedes dice que a mayor volumen, menor densidad. Este tapón y esta tapa pesan lo mismo. Si yo lo pongo aquí, flota. Sin embargo, cuando se pone solo, cae. Esto es debido a que la tapa tiene mayor volumen que el tapón. Fijémonos que es más grandecita. Ahora, si yo le aumento mucho la masa a la tapa, ella se hunde. Bueno, aquí se voltea porque pues, la masa no está sujeta. Sin embargo, se hundiría hasta el fondo en caso de estar sujeta. Ahora con esto veremos cómo la densidad del líquido afecta la flotabilidad. Esto es harina con agua. Podemos ver lo denso que es. Introduciremos el tapón que antes teníamos en agua y observemos que no termina de hundirse. Aquí tenemos una corta explicación de lo que sucedió en el experimento. En el caso 1, cuando el tapón se hundió, la presión del agua y el peso del objeto superaban la fuerza de empuje que se debe al volumen del líquido desplazado. En el segundo caso pudimos ver que en la tapa el bloque 1 flotaba, pero luego solo se hundía. Esto es debido a que con la tapa el volumen aumenta, lo que disminuye su densidad, lo que le permite al líquido aumentar la fuerza de empuje. En el tercer caso vimos cómo el bloque flotaba solo. Esto es debido a que la masa del líquido era mayor, y al ser la masa mayor aumenta la densidad. Esto permite que la fuerza de empuje sea aún mayor. Es en materia el principio de Arquímedes. Arquímedes dice, como vemos aquí, que empuje es igual a la
al peso del líquido desalojado. El volumen del líquido desalojado es 35 mililitros. Dato curioso, fíjense que es prácticamente lo mismo que nos dio matemáticamente con lo que la ecuación con lo que comprobamos en la práctica. Ahora, una aclaración, centímetros cúbicos es muy parecido a mililitros. Por esta razón vemos que algunas veces se confunden centímetros con mililitros, pero en general usamos este. Ahora bien, empuje de esta fórmula podemos desprender, que masa es igual a volumen por densidad. Si nos fijamos bien, la masa del agua sería volumen, que en general fueron 35 mililitros, por la densidad, que es 1 gramo sobre mililitros. Se anulan los mililitros y nos queda 35 gramos. Esta es la masa del líquido desalojado. O sea, que esto es igual a la masa. Aparte de ser volumen, es 35 gramos también. Ahora, esto nos podría ayudar para hallar el peso. Recordemos que el peso es una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos que entonces que el empuje es igual a la masa del líquido y la aceleración de la gravedad. La masa del líquido 35 gramos por la aceleración, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que los newtons son kilogramos. Esto en kilogramos es 0,035 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que es un total de 0,35 newtons. Ahora, fijémonos en este. Tenemos que el tapón, la masa del tapón es 48,8 gramos por la aceleración de la gravedad es 0,488 newtons. Fijémonos que este valor es mucho mayor que la fuerza de empuje. Por tanto, en el primer caso el objeto se hundía. Esta es el principio de Arquímedes en su máxima expresión. Debido a esto es que los barcos flotan, porque la fuerza de empuje es mayor. Recordemos que a mayor volumen, menor densidad, y a mayor masa, mayor densidad.